agradezco que nos hayas permitido tener esas sesiones. Y nada, por favor, Juan Carlos, unas palabras. No, no, en nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, para nosotros es un honor y un placer tener este nuevo espacio para los jóvenes oftalmólogos, ¿no? Cada vez vemos más participación joven en todas las actividades científicas dentro y fuera de Perú. Y la verdad era un espacio que ustedes se los han estado ganando y yo creo que en esta primera sesión va a ser esto un éxito. Quiero también dar la bienvenida a todos nuestros colegas que están ingresando desde Bolivia. Me parece que una mejor iniciativa no habría podido tener entre estos países hermanos iniciar nuestra primera sesión de jóvenes oftalmólogos. And I would like to thank Dr. Muni for being with us on behalf of the Executive Director of the Peruvian Society. Welcome. Thank you. Y yo creo que las palabras son tuyas, Santiago, para comenzar. Bueno, como todos sabrán, yo soy especialista en glaucoma y no tengo mucho que decirles acerca de retina, así que estas sesiones de jóvenes y le hemos estado organizando un grupo, como les dije, entre ellos está el doctor Manuel Segarra, a quien voy a darle la palabra para que sea el anfitrión, el moderador de esta noche. El doctor Manuel Segarra, como todos ustedes, para quienes no lo conocen, es graduado es de Trujillo. Él ha hecho oftalmología en la ciudad de Paraguay y ha hecho un fellow de retina y vitrio también en la ciudad de Paraguay, ¿no? Y actualmente se desempeña como especialista como retina y vitrio en la ciudad de Trujillo. Pero además él es el delegado de la Asociación Panamericana de Oftalmología, de la Asociación Panamericana de Oftalmología del Grupo de Jóvenes para Perú. Entonces, ¿quién más que él, que es nuestro representante, digamos, de la sociedad para la Asociación Panamericana en el Grupo de Jóvenes, para estar como mediador esta noche y poder presentar a nuestros ponentes? Te doy la bienvenida, Manuel, y te dejo con la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por la invitación. De verdad que es para mí un honor estar esta noche presentando a tan prestigiosos colegas. Quiero también agradecer el apoyo de nuestro presidente, el doctor Corbera, y del doctor Avilés, que en todo momento han estado de acuerdo con todas estas actividades, y es gracias a ellos que podemos tener esta ventana. Bien, sin más preámbulos, es para mí un completo honor presentar a tan prestigiosos colegas que nos van a acompañar en esta primera charla. Tengo el honor de presentar a la doctora Lorena Paredes de la Flor. Ella es médico asistente del Servicio de Oftalmología del Hospital Sabogal y actualmente está haciendo su fellowship en el Hospital Almenara, su fellow de retina y vitrio. También de la Fundación Foscal nos acompaña el doctor Rodrigo Arana. Él está haciendo su fellow en retina allá. Es peruano, pero tengo entendido que está haciendo su fellow allá. Bienvenido, doctor. Tenemos al profesor Rajet Muni, quien es profesor asistente a la Universidad de Toronto. Y para mí también es un gran placer presentar a mi amigo y también un trujillano de corazón, porque hizo su entrenamiento de residencia en Trujillo, pero ahora se desempeña como presidente de la Sociedad Boliviana de Retina. Estoy hablando del doctor Marcelo Murillo Sasamoto, y pues además es jefe de retina en el Instituto Privado de Oftalmología de Bolivia, La Paz. Estuve especialista en segmento anterior, en glaucoma y en retina, así que tenemos el gusto de tener a Marcelo, que además ha sido un gran impulsor de toda la organización de la Sociedad Boliviana de Retina y del grupo de oftalmólogos jóvenes bolivianos, ¿no? Entonces va a ser muy enriquecedor tener a Marcelo orientando y dándonos sus conocimientos esta noche. Bien, vamos a empezar entonces con la ponencia de la doctora Lorena Paredes, Fellowship de Retina del Hospital Almenara. Adelante, doctora. Buenas noches. Lo primero que quisiera hacer es agradecer la oportunidad de compartir el día de hoy con ustedes. En verdad, para mí es un verdadero gusto. Lo que les traigo hoy es la presentación de un caso clínico. Bueno,
Se trata de una paciente mujer de 33 años, procedente de Tarapoto. Ella llega en realidad sin ninguna molestia, está asintomática. El motivo de su consulta es un control de retinopatía hipertensiva. Ella ya tiene este diagnóstico hace 5 años. Tiene como antecedentes de importancia que es una paciente con enfermedad renal crónica terminal, que inició la diálisis a los 20 años de edad, en el 2006. Cuando se le preguntó el motivo de su falla renal, ella nos refiere que es secundaria a una hipertensión arterial primaria. Esto nos llamó bastante la atención, ya que en pacientes tan jóvenes este diagnóstico es bastante dudoso. Sin embargo, lo corroboramos con la historia clínica. ¿Okay? Y antes de seguir cuestionándonos, lo que hicimos fue proceder entonces a examinarla. Dentro del examen, la paciente presenta una agudeza visual bastante buena, 20/20 en ambos ojos. Lo único que llamaba la atención en el segmento anterior es pues la presencia de un lente intraocular, en ambos ojos que estaban colocados ambos en saco. En realidad lo que nos llamó la atención fue la evaluación del polo posterior. Vemos que en ambos ojos los medios son transparentes, el vitro está totalmente claro, los nervios ópticos se ven saludables, pero lo que sí nos llamó la atención fue la presencia de estas imágenes, que como vemos acá son unos puntos amarillo-blanquecinos confluentes que tienen esta imagen, se tornan como un anillo alrededor de la fobia, una localización parafobial, y que respetan lo que es la zona foveal central. Es bilateral y simétrico. Una de las primeras cosas que me enseñaron mis maestros en el Almenara es que cuando veamos una patología simétrica, bilateral, y sobre todo en pacientes jóvenes, lo que deberíamos plantearnos como diagnóstico diferencial es una distrofia retiniana o alguna enfermedad congénita. Entonces, en base a ello, nosotros cuestionamos los diagnósticos con los que llega la paciente de una enfermedad renal crónica secundaria a una hipertensión primaria, y lo que decidimos es empezar de cero con nuestros diagnósticos sindrómicos. Planteamos entonces una retinopatía en Fleck y un síndrome oculorenal. Como diagnóstico diferencial, pues tenemos estas patologías, entre otras, que causan retinopatía en Fleck. Tenemos el fundus albipuntatus, tenemos la retinitis punctata albenses y la enfermedad de Stargardt, entre otros, cada cual con sus características particulares. Pero lo que quería recalcar acá es que en el OCT, que nos da una imagen estructural casi microscópica o microscópica, mejor dicho, los Fleck se van a corresponder a depósitos que se encuentran como si fueran drusas reticulares, es decir, entre el EPR y la retina neurosensorial, que los podemos observar en este espacio. Otro diagnóstico que nos gustó, pues abarca tanto el síndrome oculorenal como la retinopatía en Fleck, es la glomerulonefritis membranoproliferativa, la cual es una enfermedad por inmunocomplejos. Estos se van a depositar en la membrana basal del glomérulo, pero también nos puede dar estos hallazgos. Estas imágenes que como vemos acá son bilaterales y se asemejan mucho a lo que son las drusas maculares. Y si hacemos un OCT, vemos que se van a encontrar entre la membrana de Bruch y el EPR, como si fueran las drusas comunes. Entonces, dado ya nuestros diagnósticos diferenciales, decidimos como plan pedirle sobre todo un OCT y una autofluorescencia a nuestro paciente, además de una angiografía y electrorretinograma. En cuanto a la angiografía y la autofluorescencia, como podemos apreciar, los exámenes salieron sin ningún hallazgo, pero lo que nos llamó la atención fue lo siguiente, que a nivel de la fobia, a nivel central, vemos que hay un adelgazamiento a expensas de capas internas de la retina en ambos ojos, en forma bilateral, y que esto solamente está presente en la parte central. Entonces, en base a esto fue que nos planteamos lo siguiente, revisamos la literatura y encontramos múltiples reportes, múltiples revisiones, en las cuales asocian este adelgazamiento temporal macular con el síndrome de Al, porque como conocemos también es un síndrome oculorenal bastante importante. En el cual, como además este adelgazamiento que acabo de describir, también se asocia a lo que es una retinopatía en punto en manchas, dot and flecks, que vemos acá. Y algo que quería destacar es que a diferencia de los diagnósticos diferenciales que planteé en primera instancia, donde veíamos que los flecks correspondían con los
con unos depósitos en las capas externas, aquí no encontramos esto, sino lo que podemos ver, si somos acuciosos, es una hiperreflectividad en las capas internas. Esta hiperreflectividad se podría confundir con una membrana epirretiniana, sin embargo, por estudios histológicos ya se ha confirmado que son depósitos en la membrana limitante interna, y que se va a corresponder, como le digo, a estas lesiones que veíamos en forma de anillo. ¿Ok? Entonces ya teníamos nuestro diagnóstico presuntivo, y revisando vimos que esta retinopatía en punto en mancha se va a encontrar hasta en el 85% de los pacientes con Alport, y el adelgazamiento temporal bilateral lo vamos a encontrar hasta en el 90% de los pacientes. Este es un artículo que quería compartir. Cuando los nefrólogos tienen una sospecha de una nefropatía en general, lo que suelen hacer es una biopsia renal. En la biopsia renal, en el caso del Alport, vamos a encontrar un adelgazamiento de la membrana basal del glomérulo, pero esta no es patognomónica ni exclusiva del Alport, sino que lo podemos ver en otras nefropatías. Unas nefropatías como MELAS, como nefronosis, glomerulosclerosis focal y cementaria, unos diagnósticos un poco raros, pero que lo agrupan con el diagnóstico de nefropatía de membrana basal adelgazada, que sería el diagnóstico, desde el punto de vista nefrológico, el principal diagnóstico diferencial del Alport. Entonces, realizar una biopsia renal en realidad es un procedimiento invasivo y a veces que no está a disposición fácilmente. Entonces, ellos lo que hicieron fue, en un grupo de pacientes, realizarles la biopsia renal. En 49 de ellos vieron que tenían la membrana basal del glomérulo adelgazada, y en ellos realizaron OCT macular. Lo que resalta en este artículo es que si bien los pacientes que no fueron Alport podían tener un adelgazamiento de la retina o estar normal, este adelgazamiento no era exclusivo de la zona temporal, sino que afectaba tanto a la zona nasal como temporal. A diferencia del Alport, que en la serie que ellos encontraron, más del 80% tenían este adelgazamiento de la zona temporal. Ahora, para hablar un poco de generalidades del Alport, sabemos que es una enfermedad rara, cuya etiología principal está en que hay una falla para la síntesis del colágeno tipo 4. Se está alterado estos genes para el colágeno tipo 4. En nuestro organismo en realidad tenemos múltiples tipos de colágenos tipo 4. El que afecta a Alport es el que está formado por estas tres cadenas, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Este tipo de colágeno lo vamos a encontrar en el glomérulo basal, lo vamos a encontrar en la cóclea, es por eso que nuestros pacientes también cursan con hipoacusia, y cuando ampliamos a nuestra paciente, en el caso de nuestra paciente le enviamos un interconsulto otorrino y salió como resultado una hipoacusia neurosensorial leve a moderada. Pero además, en la parte oftalmológica, este colágeno tipo 4 va a estar en la membrana de Bruch, pero sobre todo en los podículos terminales de las células de Müller. Y esto es una hipótesis por la cual se plantea que las capas internas de la zona macular son las que se afectan en la retinopatía de Alport. Es decir, que las células de Müller de esta localización serían más susceptibles a estos cambios porque tienen mayor composición de este colágeno tipo 4. ¿Ok? En términos generales, el 85% está ligado a cromosoma X, sin embargo no afecta solamente a varones, puede afectar también a mujeres, y un 15% se asocia a enfermedad autosómica recesiva. Autosómica dominante en verdad es bastante rara, no se han reportado casos, se dice que es incompatible con la vida. ¿Ok? En cuanto a las manifestaciones oftalmológicas que podemos encontrar en Alport, además de lo que ya he mencionado, pues hay dos signos que destacan bastante, la catarata, pero sobre todo el lenticono anterior. Y sobre todo en pacientes autosómicos recesivos con Alport, vemos que hasta el 90% de los pacientes pueden presentar este adelgazamiento temporal, 75% puede presentar la retinopatía en FLES que le mencionaba, y un 75% pueden desarrollar lo que es lenticono. En el caso de nuestra paciente, ella había sido operada de catarata, probablemente por un lenticono y una catarata secundaria, y a diferencia de las mujeres que tienen Alport pero ligado a X, el cual esto es mucho menos frecuente. Es por eso que nuestro diagnóstico principal, nuestro diagnóstico presuntivo, es el de una enfermedad de Alport, probablemente recesiva. El gold estándar para el diagnóstico, siempre en estos casos, es el estudio citogenético.
Hemos tenido un problema por el que inició la pandemia, todavía no hemos pedido, la interconsulta citogenética está hecha, pero todavía no están atendiendo, entonces está pendiente esto, pero tenemos como diagnóstico presuntivo esto. Para terminar, quería presentarles en forma muy breve un último caso que nos llevó justo una semana antes también de iniciar la cuarentena. Es una paciente que es referida de Tarapoto, mujer joven también de 27 años, que viene con el diagnóstico, ya llega con un OCT, que ha sido visto por un oftalmólogo en su localidad, en el cual ve este adelgazamiento temporal, incluso un poco más marcado, se ve como un escalón. Tiene también como antecedentes importantes, enfermedad renal crónica terminal también desde los 20 años. Cuando se le pregunta cómo inició su patología renal, ella refiere que es dializada desde los 20 años, pero que empezó a los 7 años con un síndrome nefrítico. Ella refiere que orinaba sangre. No se le hizo nunca una biopsia, pero se le asoció a una nefropatía asociada a AINES. Entonces, cuando vemos el fondo de ojo, no podemos apreciar con mucho detalle las características, pero vemos como un esbozo de un anillo parafoveal en ambos ojos. Ella sí tenía una disminución de agudeza visual, mejor corregida de 20/50 ojo derecho y 20/70 en el ojo izquierdo, y esto se debía, ya en esta paciente fue más fácil buscar los diagnósticos, como vemos presenta un lenticono anterior en ambos ojos con predominio del ojito izquierdo, vemos el signo de gota de aceite y vemos que tiene pues una catarata supraaxilar anterior. Y este es el motivo de su disminución de agudeza visual, ya que la retinopatía en el Alport, ya sea por depósitos cristalinoides o la disminución del grosor temporal, no causa disminución de agudeza visual. Y para concluir, nada más quería mencionar que este adelgazamiento temporal de la retina, cuando se asocia a hipoacusia neurosensorial y a retinopatía en flex, sugiere muy fuertemente el síndrome de Alport, es decir, sería muy raro que nuestra paciente tuviera otro diagnóstico. El OCT es una herramienta muy útil para, no solamente para enfermedades oftalmológicas, sino sistémicas, como podemos apreciar con estos dos casos clínicos. Y eso era todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Paredes. Sumamente interesantes los casos que nos ha presentado y pues nos demuestra cómo a partir de hallazgos clínicos en retina podemos llegar al diagnóstico de enfermedades sistémicas. Uno de mis maestros siempre decía que el ojo es un reflejo de todo lo que ocurre en el cuerpo y casi todas las enfermedades que podemos tener a nivel sistémico tienen una afectación ocular y pues descubrirlas a tiempo muchas veces se debuta con afectaciones oculares. Bueno, el Alport es algo sumamente raro, pero es muy interesante que hayan podido captar las anormalidades, sobre todo a nivel de OCT. Cualquier pregunta que tengan, por favor escríbanlo en el chat y vamos a ir discutiendo los casos. También si alguno de los participantes desea tener alguna intervención, algún aporte, puede levantar la mano. Bien, a continuación vamos a presentar al doctor Rodrigo Arana. Él es fellow de retina en Foscal, Colombia, y nos va a compartir un caso clínico. Adelante, doctor. Sí. Ok, ahora sí. Listo. Ya pongo la presentación. Bueno. Espérenme un segundito que no puedo sacar esto de aquí. Ahora sí. ¿Sí se me escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, primero, ante todo, quisiera agradecer al comité organizador de la Sociedad Peruana de Oftalmología este espacio
en mi opinión, es extremadamente importante para que jóvenes y tengamos una opinión acerca de los expertos, también opinen acerca de lo que estamos tratando de hacer, darnos un poco a conocer y a conocer también de manera internacional lo que podemos hacer como grupo peruano. Entonces, agradecer a Juan Carlos, a Santiago, a todos los que están detrás de la organización. Es algo muy beneficioso para todos nosotros. Bueno, yo les voy a compartir mi corta y muy pequeña experiencia con la retinopexia neumática. Son dos casos de dos pacientes que me animé luego de tener yo lo podría llamar como un mentor que fue labrando el camino para que un grupo de personas podamos tener esta técnica a la mano y podamos desarrollarla en el tiempo. Entonces ya vamos a hablar un poco de todo eso. Entonces, como primer caso, como cuadro clínico tenemos un paciente de 59 años, masculino, se dedica a ser profesor de matemáticas, es hipertenso, manejo médico con losartán una sola vez al día, y el cuadro clínico es de una semana de disminución progresiva de la agudeza visual por el ojo izquierdo. La mejor corregida agudeza visual era de 20-30 en el ojo derecho y movimiento de manos en el ojo izquierdo. El paciente tenía cristalino, era fáquico. Digamos, molestia principal era una disminución del campo visual inferior en el ojo izquierdo. Al examen físico y a la oftalmoscopía indirecta se evidenció un desprendimiento de retina regmatógeno buloso superior desde las 9 horas hasta las 3 horas, con un único desgarro en herradura superonasal entre las 10 y las 11 horas del reloj. Entonces aquí les tengo una fotografía del segmento anterior. Lo que llama más la atención es la ausencia del reflejo rojo. Aquí yo me gusta dibujar los desprendimientos o los casos de retina que me llegan. Entonces aquí hay un dibujo del ojo izquierdo donde se ve en la zona azul el desprendimiento de retina que abarcaba todas digamos el meridiano superior. Y aquí un pequeño video que les voy a mostrar donde se puede observar con una oftalmoscopía indirecta lo buloso del desprendimiento. Luego tratando de buscar el desgarro. Y ahí vamos a observar en una pequeña parte donde se puede observar, cuando estábamos haciendo el video, la zona del desgarro que va a aparecer por aquí. Ahí se vio un pedacito del desgarro. Entonces, básicamente, aquí hay otras fotos donde ya se ve un poco a más detalle el desgarro. Es un desgarro supranasal en un ojo izquierdo, un desgarro en herradura, bastante grande y que comprometía pues toda esa zona. Entonces, como todos pues los que se dedican a hacer retina quirúrgica, tenemos varias opciones terapéuticas de manejo de este caso, lo cual es dentro de todo bueno. Tenemos muchas opciones para poder brindarle diferentes manejos a nuestros pacientes y dependiendo de la técnica que uno más domine o que crea mejor conveniente para el paciente, uno las puede realizar. Bueno, muchos van a decidir en estos casos por una vitrectomía vía pars plana, quizá algunos otros un bucle escleral y algunos, no sé qué porcentaje, sería interesante saberlo, cuántos de ustedes hubieran decidido hacer una retinopexia neumática. Yo por varias razones que las voy a comentar después, me decidí por hacer una retinopexia neumática en este caso. Entonces, lo primero que hice fue hacer crío. Hice una crío en la zona donde estaba la lesión. Entonces, básicamente entre 10 y 11 horario. Aquí grabé un pequeño video mostrándoles un poco el procedimiento que realicé en ese momento. Básicamente una crío pues, sencilla en esa zona. Y luego el siguiente paso que hice fue hacer una paracentesis en la cámara anterior donde extraje 0,3 mililitros a través de una aguja 27 de la cámara anterior. Entonces ahí estamos viendo el ingreso de la aguja. El paciente era fáquico, entonces esta técnica yo la he debido de hacer más pegada hacia el iris para tratar de evitar, digamos, cualquier toque a la cápsula anterior del cristalino. Desafortunadamente no sucedió nada de esto, pero evidentemente pues, es algo que hay que tener en cuenta al hacer la técnica, ¿no? Entonces ahí con el émbolo estaba tratando de
digamos, exprimir lo más que se pueda la cantidad de líquido necesario para poder luego proceder a hacer la inyección del gas. Entonces, en la inyección del gas yo usé en este momento el SF6 como agente tamponante y inyecté 0,6 mililitros al 100%. Entonces aquí hay un pequeño video donde yo muestro la zona marcando a 4 milímetros del limbo y hago la inyección del gas a través de una aguja 30 en una jeringa de 5 mililitros y trato de ser lo más, digamos, vertical posible y luego quitando un poquito la aguja, retrocediendo un poco para que no entre toda, inyecto de manera firme y constante para obtener una sola burbuja dentro del ojo. Entonces ahí tenemos, vamos a observar la burbuja que va llenando la cámara anterior, perdón, el espacio vítreo. Y luego de esto, el manejo importante es que el paciente debe permanecer 6 horas boca abajo totalmente. Luego hacemos una técnica que se llama el Steam Roller Technique, que básicamente es cada hora levantar la cabeza 30 grados hasta llegar a los 90 grados, para luego generar una posición hacia el lado contralateral de donde está el desgarro, para que la burbuja de aire lo que haga al final es ocluir o tapar la zona del desgarro a tratar. Yo dejé a la paciente 6 horas digamos, ahí en la zona de recuperación. Era la primera retinopexia neumática, entonces quería controlar que todo salga dentro de lo adecuado. Entonces esto es una fotografía que le tomé al paciente 4 horas después de la retinopexia neumática. Vemos cómo la zona macular se pegó totalmente y la parte bulosa del desprendimiento pues se mejoró en gran porcentaje. A las 48 horas lo volví a ver, le hice un láser indirecto en la zona donde estaba el desgarro con la burbuja. Pues ahí tenemos el procedimiento del láser, un láser indirecto, con una pequeña indentación sobre la zona y tratando de bloquear. Ya esa zona estaba totalmente adherida. Es un poco difícil realizar este láser a través de la burbuja, pero es cuestión de práctica. En el segundo caso ya pude tener un poquito de mejor control. Esto es una semana postoperatorio. El paciente llegó cuentadedos, si no me equivoco, y esto es 20-30 a la semana. Vemos que toda la retina está totalmente aplicada, la mácula sin ninguna alteración, y yo le logré tomar algunas, lamentablemente no tengo el Optos, que es un sistema de toma de fotografías de campo amplio, donde se puede ver evidentemente mucho mejor las imágenes, pero le logré tomar ahí una zona donde estaban las huellas de láser y parte de las huellas de crío en la zona del desgarro. Pero digamos que la retina en esa zona totalmente pegada sin ningún problema. Tomé también un OCT y un OCT angiografía para ver el estado retiniano a nivel macular, para ver si estaba todo adecuadamente adherido, y pues afortunadamente el espesor macular central se veía bastante bien, la mácula pegada sin ninguna alteración, y en la parte angiográfica del OCT angiografía los vasos no presentaban ninguna alteración y todo se veía dentro de límites normales. A los 30 días procedí a tomarle una autofluorescencia al paciente. Básicamente la autofluorescencia ya vamos a ver que nos sirve para determinar si es que existe un desplazamiento retiniano o no luego de la reaplicación de la retina, y podemos ver que en esta fotografía los vasos corresponden muy bien a la zona donde estaban previamente, porque no se delimita el printing vascular que normalmente podríamos observar en otros casos, ¿no? Entonces esto me asegura que la retina fue adherida, y no solamente adherida, sino adecuadamente adherida en la posición donde estaba antes, lo cual genera menos posibilidad de metamorfopsias y dismorfopsias posteriores al procedimiento. Entonces básicamente ese fue el primer caso. El segundo caso que voy a presentar es una paciente femenina de 48 años, estilista, sin antecedentes médicos ni farmacológicos de importancia y con 5 días de disminución progresiva de la agudeza visual por el ojo derecho. La visión llegaba a cuentadedos a 1 metro en el ojo derecho y 20-20 en el ojo izquierdo. Fáquica,
con disminución del campo visual inferior en el ojo derecho, y presentó al examen físico un desprendimiento de retina regmatógeno de tipo buloso superior de 9 horas a 2 horas, con un único desgarro en herradura supratemporal a las 10. Entonces, esta es una imagen, un mosaico compuesto de imágenes donde se puede lograr observar un desprendimiento de retina bastante buloso con compromiso de la mácula y un único desgarro a nivel supratemporal. Entonces ahí tienen el dibujo para que más o menos se orienten un poco más. Entonces básicamente ese era el cuadro clínico de la paciente. Entonces le intenté tomar un OCT, pero pues por lo buloso del desprendimiento básicamente lo que obtenía era imágenes de la retina que estaba herida y luego una sombra importante que no me dejaba tomar examen en esa zona. Entonces nuevamente las opciones terapéuticas, uno evalúa el caso, y yo me decidí nuevamente por realizar una retinopexia neumática. Nuevamente me fui con crío primero. Este caso, la crío, sentí que de pronto, por lo buloso del desprendimiento, no lograba indentar de una manera y a posicionar muy bien la retina en esa zona, pero siento que debido a su efecto, digamos, un poco más tardío, a largo plazo, la crío sí podría ayudar en estos casos. Y también por el hecho de que al poner la sonda de crío uno está estimulando el EPR para que pueda absorber un poco de líquido subretiniano que se pueda encontrar. Luego le hice una paracentesis, ahí está la crío, y luego le hice una paracentesis también sacando 0,3 mililitros con una aguja 27, y ahí ven que ya estoy entrando más protegido hacia el iris. Aquí tuve una pequeña, no complicación, pero algo que pasó fue que se encarceró el iris en la punta de la aguja, entonces tuve que entrar por otro lado para tratar de sacar un poco más de líquido. Conversando luego con el doctor Mooney, me comenta que es muy probable que haya sido por soltar muy rápidamente la presión que yo estaba haciendo con el hisopo, entonces eso puede generar como un vacío muy rápido y que entre el iris hacia la punta de la aguja, entonces como tip. Luego le inyecté SF6 nuevamente al 0,6 mililitros al 100% y hice la misma técnica del Steam Roller Technique, 6 horas boca abajo y luego 1 hora subir 30 grados la cabeza hasta llegar a 90 grados y luego girar la cabeza hacia el hombro izquierdo. Esto fue 24 horas postoperatorias. Podemos observar, si ven definidamente la imagen, podemos observar la línea de marcación que cruza prácticamente, es un splitting fovea, digamos que cruza justo la línea de marcación en la zona foveal. 48 horas postoperatorio le hice láser a la paciente. Láser ya me fue un poco más fácil ubicar el desgarro a través de la burbuja, porque, repito, no es algo tan sencillo al principio. Eso es una semana postoperatorio. Ya aquí la paciente era un desprendimiento que comprometía la mácula y en este momento estaba 20-60. Ella todavía se quejaba de un poquito de dificultad visual. Y le tomé un OCT. En el OCT todavía podemos observar ahí en el centro donde están marcados los círculos que había un pequeño desprendimiento todavía del neuroepitelio, pero básicamente toda la retina adherida sin ninguna alteración. Le tomé un OCT angio, donde también lo interesante está en ese on-fast que muestra la retina externa. Podemos ver muy claramente cómo pasa y cruza la línea marcatoria del desprendimiento. Me pareció bastante pues, curioso esto. Pero básicamente los plexos vasculares se veían muy bien, sin ninguna alteración. Al mes procedí a tomarle nuevamente una autofluorescencia y podemos ver que también la reaplicación de la retina fue con un alto grado de integridad. Se pudo lograr una buena adherencia de la retina, ¿no? Esto fue hace poco, esto fue hace 2 días, me llegó con una optometría. El ojo derecho, que fue el ojo comprometido, la mejor agudeza visual corregida ya estaba en 20/30. La señora bastante contenta con el resultado y pues todos muy contentos, ¿no? Entonces, yo les quiero contar un poquito por qué decidí hacer retinopexias neumáticas. No me voy a detener mucho en este tema, esto tiene una larga historia, tiene muchos personajes ilustres de la oftalmología y de la retina que intentaron con agentes
tamponantes, ya sea aire, gas, de diferentes tipos, pero básicamente fueron estos dos doctores, el doctor Hilton y el doctor Grissart, que fueron los pioneros en realizar esta técnica, ¿no? Entonces ellos pues delimitaron que los desprendimientos de retina que comprometían los 8 usos horarios superiores eran los adecuados para hacer esta técnica. Luego el doctor Paul Dornanbe fue uno de los que hizo un estudio muy importante y creo que uno de los estudios más importantes para darle validez a esta técnica, que fue compararla con el bucle escleral. Y básicamente nos dejó que la retinopexia neumática tenía mejor visión final en el grupo de los que se realizó esta técnica versus el bucle escleral a los 2 años, ¿no? Evidentemente, menor tasa de cirugía de catarata posterior a retinopexia neumática versus el bucle escleral, y el redesprendimiento a los 6 meses igual en ambos grupos. Y el overall attachment, cuántas retinas se mantenían pegadas luego de cualquier otro procedimiento, era muy parecido, muy comparable entre grupo y grupo. Y hasta el 2018 tuvimos este estudio que fue realmente un estudio excepcional, donde participó, fue el líder del grupo, el doctor Rajiv Muni, y muchos otros doctores muy importantes en este tema que realizan mucha retinopexia neumática. Y básicamente pues nos dejó algunas guías importantes para realizar esta técnica, en cuales tendríamos más de un 80% de tasa de éxito en los desprendimientos, ¿no? Entonces, básicamente estos estudios fueron muy importantes para darle validez. Algunos datos que a mí me parecen muy interesantes son que el 15% de los desprendimientos de retina regmatógenos son tratados con retinopexia neumática en los Estados Unidos, pero 40% de ellos cumplen con criterios para realizar la retinopexia neumática, ¿sí? Entonces, básicamente esta es una técnica subutilizada, y teniendo digamos, una tasa de éxito en una sola cirugía, cumpliendo los criterios pivot de un 81%, estamos hablando de una técnica que está subutilizada y que tiene alta tasa de éxito cuando se cumplen los criterios. Entonces, hay varias cosas que no se pueden olvidar al realizar o previamente al realizar una retinopexia neumática, que es necesariamente debemos descartar otro tipo de desprendimiento que no sean regmatógenos, localizar muy bien todas las rupturas y tratarlas, y dibujar o tomar fotografías que evidencien que no existan más desgarros. Nos podemos basar en las leyes de Linkoff, que nos pueden ayudar muchísimo en identificar dónde están los desgarros. Dibujo siempre sirve, siempre nos orienta, siempre nos ayuda a determinar que no hayan otras zonas pues, de compromiso. Y el candidato clásico para la retinopexia neumática es el paciente que tiene un desgarro único o múltiples dentro de un solo uso horario, dentro de las 8 horas superiores, o sea, entre las 8 horas y las 4 horas del reloj, que los medios sean claros, debe poder entender cómo cumplir la posición, las 6 horas boca abajo y luego el steamroller technique, que tenga una retina móvil, o sea, que no tenga signos de PBR, y todo lo demás por fuera de eso se considera una retinopexia neumática no convencional, o algunos lo llaman como extrema, ¿no? Casos que también pueden tener algún tipo, algún grado de PBR con algún grado de hemorragia vítrea, desgarros inferiores, desgarros gigantes, pacientes pediátricos, mejor dicho, podemos tener varias opciones también. Estos son básicamente los criterios de inclusión del estudio Pivot, y que nos dejan, digamos, la pauta para con cuáles por lo menos empezar a hacer la retinopexia neumática, ¿no? Entonces me parece muy, muy, muy importante. ¿Quién no es un buen candidato? Evidentemente estos casos, ¿no? Estos casos con mucho PBR, digamos que están bastante comprometidos, ¿no? Yo hice esto, me parece algo muy importante. ¿En qué se basa la eficacia de esta técnica? En hacer la retinopexia, ya sea con crío previo y o láser posterior a la inyección de la burbuja en todas las lesiones. Gas intraocular, qué tipo de gas vamos a usar, qué volumen y qué técnica vamos a usar para inyectarlo, y el posicionamiento, que el doctor Muni es muy partidario de usar la técnica del steamroller technique, lo cual por lo menos en 2 casos a mí me ha funcionado de manera espectacular. Bueno, entonces los convencí de hacer alguna retinopexia neumática. Si no tanto, entonces miren esto que es impresionante. Este es un paciente mío que yo operé y le hice una autofluorescencia a los 3 meses de posoperado de vitrectomía posterior con gas por un desprendimiento de retina mácula off. El paciente veía 20/30,
la retina estaba totalmente adherida y pegada, pero él se quejaba mucho de metamorfopsias, dismorfopsias, decía que las cabezas de las personas las veía muy pequeñas, y luego de discutir digamos, todos estos temas de la reaplicación retiniana, me animé a tomarle una autofluorescencia. Miren la cantidad de desplazamientos. Si siguen el vaso superotemporal, van a ver que hay un printing blanco del vaso donde estaba antes, y el vaso negro, evidentemente, es lo que está mostrándose ahora en la autofluorescencia. Entonces, miren el nivel de desplazamiento retiniano. Entonces, lo que se habla ahora es de esto, que es el Low Integrity Retinal Reattachment, que básicamente podemos hacer la analogía con un papel tapiz que queda arrugado, y el High Integrity Retinal Reattachment, que básicamente es un papel tapiz que queda perfectamente adherido en el sitio que tiene que quedar. Y en un estudio muy importante del Dr. Mooney también, midieron y compararon este nivel de desplazamiento retiniano de la vitrectomía posterior versus la retinopexia neumática. Y miren lo alarmante del número, 44.4% versus 7% de la retinopexia neumática. Entonces es algo que hay que tener en cuenta en esto. Otros ejemplos, este fue un paciente no fue un paciente mío, es un paciente que está dentro del estudio que presentó el Dr. Mooney, que fue tratado con vitrectomía posterior y gas, y miren la cantidad de desplazamiento retiniano. Este fue un paciente que digamos, al contrario del otro paciente, fue tratado con retinopexia neumática, y vemos que sí existe una pequeña, muy pequeña, leve desplazamiento del vaso, pero es algo muy mínimo comparado con lo otro, ¿no? Entonces, básicamente, aquí para mostrarles un video de cómo es el mecanismo en el cual aquí tenemos un paciente que está siendo operado, llenamos el ojo normalmente del agente tamponante, está mirando hacia arriba, y luego cuando terminamos la cirugía, pues el paciente lo sientan no va inmediatamente a una posición boca abajo como debería ser. Entonces, en este momento, los fotorreceptores están siendo desplazados hacia abajo, y luego cuando ya el paciente va hacia la parte inferior, cuando ya ha habido el líquido aquí desplazado, pues evidentemente la retina tiende a moverse en su sitio. Aquí hay otro video que lo explica un poquito más, digamos, más didáctico. Al moverse el líquido hacia abajo, lo que hace es jala la retina, mientras que el paciente se va acomodando, jala la retina y la desplaza hacia inferior. Y esto es lo que hace la retinopexia neumática. Básicamente es la inyección de una burbuja de gas, y inmediatamente el paciente se pone por 6 horas boca abajo, lo cual genera que el EPR mismo empiece a aspirar el líquido, luego a las 3 horas se cambia de posición a 30 grados, otra vez a 30 grados, y hasta llegar a los 90 grados. Y podemos ocluir la zona del desgarro, permitiéndole al EPR que actúe como bomba, sacando todo el líquido subretiniano, y que los fotorreceptores puedan se vuelvan a adherir de manera uniforme a esta zona. Quiero agradecer al doctor Rajiv. Realmente él fue el que generó esta curiosidad en mí para poder realizar este procedimiento. Él hizo un chat en Telegram donde, digamos, invitó a muchas personas interesadas en hacer el procedimiento, y pues yo creo que esta cita es textual a lo que él me ha dejado a mí como enseñanza, ¿no? Básicamente, the mediocre teacher tells, the good teacher explains, and the superior teacher demonstrates, y the great teacher inspires. Entonces realmente ha sido inspirador poder hacer esto y tenerlo a él como guía. Dr. Mooney, thank you so much. If you want to say some comments about the talk. Antes de que el doctor Mooney hable, before Dr. Mooney talks, quiero, bueno, presentarles al Dr. Mooney. El Dr. Mooney es, como ya lo ha dicho Rodrigo, es el principal, digamos, research del estudio Pivot, y tenemos el honor de tenerlo acá en el panel, digamos,
participando. Él muy gustosamente nos va a dictar unas palabras. Él es el Assistant Professor de la Universidad de Toronto, Canadá. Y bueno, queríamos pedirle que nos diera algunas palabras, algunas recomendaciones. Please, Dr. Mooney, you have the microphones open to do some recommendation about this technique. Please, it's a pleasure to have you in this panel today, and it's an honor for us. Please, Dr. Mooney, you have the microphones open for us. Thank you. Thank you to the Bolivian Society of Ophthalmologists and to Rodrigo. First of all, I'd like to commend Rodrigo. As he mentioned, we have this, we've created this Telegram group to teach pneumatic retinopexy all over the world to people who may not have had this training in their practices or in their fellowships. And Rodrigo did his first case internationally for all of us to see step by step, and we were all commenting on the procedure as it occurred day by day. And it takes a lot of guts to do something like that for the first time, on your own. Many of us, it takes time and convincing to do something, but so I commend Rodrigo for that. Pneumatic retinopexy is an elegant technique that's been invented originally by Alfredo Dominguez from Spain, although he doesn't get a lot of the credit for performing or inventing this procedure. Often the credit goes to George Hilton and Sandy Grizzard from the US, and they popularized it. But the Spaniard Alfredo Dominguez should be given credit. It's a very elegant technique that is used to reattach the retina. And as I mentioned before, there's many ways that we have to reattach the retina. There's scleral buckle, there's vitrectomy, there's pneumatic, there's vitrectomy and buckle. And if you go from one big center to the next, you'll get a completely different approach. If you go to Bascom Palmer, you'll get a vit buckle on every detachment. If you go to, Mass Eye and Ear, maybe you'll get a vitrectomy on or a buckle on everyone under general anesthesia. If you go to Beaumont, you'll get a vitrectomy on everyone. And in Toronto, you get pneumatics. I treat 80% of my retinal detachments with pneumatic retinopexy, and about 50% of all detachments that present to our large hospital are meeting the PIVOT trial criteria. So a great proportion of patients can meet this criteria. But despite all of these techniques that we have, we don't really know which one is best. I think they all work very well. We can all reattach the retina, but what we're learning now is that reattaching the retina is not enough. That's just the basic requirement. We have to ask more questions about how well are we reattaching the retina. And this is what Rodrigo showed with our work on autofluorescence, that we can see that with vitrectomy in about 40 to 50% of cases, the retina is actually displaced about 0.3 millimeters. And so yes, you're attaching the retina with higher frequency with the first procedure with vitrectomy, but the quality of that attachment, the integrity of that attachment is generally inferior. When we talk about how the photoreceptors reattach, and how they function after, there's three things that influence the recovery. There's hypoxia because the retina was detached. There's how the RPE and the photoreceptors interdigitate, how they come together. And then there's the stretching of the retina. We know that when we allow the RPE pump to reabsorb the fluid, you get a better interdigitation. We also know that when you avoid the large gas bubble with a vitrectomy, you get less stretching. The hypoxia we can't control. That has to do with the speed of which you repair. But the nice thing about pneumatic retinopexy is that it can be done immediately in your office. So the patient is not waiting a day or 2 days or 3 days for their macula off detachment. They're getting, how we would want it, immediate reattachment of their macula. And so for all three of those characteristics, pneumatic retinopexy is generally superior to vitrectomy. And that's why we feel that in our randomized controlled trial, where patients were randomly assigned to two groups, that patients who had pneumatic retinopexy had less vertical metamorphopsia. And for the first time now, we're able to do something to minimize vertical metamorphopsia, which is a relatively common complaint after retinal detachment repair.
So I encourage all of you to try this technique. We have this chat group which is open to all people, and if you just contact Rodrigo, he'll share it with you so that, you know, if you want to learn how to do it or you want to start doing them, that you'll see many cases posted there and comments. And I encourage you to give it a try. I think that we're at an exciting time in retinal detachment repair. I don't think there's been any major advancements for the last 10 or 20 years, but the advent of multimodal imaging of, you know, now we're looking at adaptive optics and individually looking at photoreceptors, and with autofluorescence and high resolution OCT, we can really see which technique is doing better in terms of reattaching the retina. And I think that it's an exciting time, and I encourage you to add that to your armamentarium. I think the best retinal surgeons now would be comfortable and competent with every technique, sclerobuccal, vitrectomy, and pneumatic, so that you can choose which is the best procedure for each specific patient. And for the classic cases like Rodrigo just showed us, you know, those cases with a superior detachment with a single break within 1 clock hour, you know, this is the type of case that meets the clinical trial criteria and should be offered pneumatic retinopexy first for better functional outcomes at the end and a better integrity of reattachment when it works. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Muni. It's very interesting, your comments. Bueno, felicitaciones al doctor Rodrigo Arana. Ha sido una exposición muy detallada y los casos que ha presentado han estado sumamente documentados. Y eso es algo muy interesante para poder ver la evolución de las ventajas de esta técnica. Personalmente tuve la suerte de tener un entrenamiento con esta técnica y tuve algunas anécdotas con ella. Los primeros casos fueron muy bien hasta que llegó un caso en el que el paciente a las 24 horas estaba muy bien, a las 48 también, pero luego lo dejé ver hasta el 5.º día, y el 5.º día vino con un desgarro gigante con la retina pegada a la cápsula posterior del cristalino. Y pues lo que me dejó de enseñanza fue que el seguimiento debe ser diario, al menos la primera semana. Un seguimiento diario y pues hacer una correcta indicación de la técnica según todo lo que ha mostrado el doctor Arana. Aseguran un éxito, y pues todos los hallazgos que ha mencionado respecto a la reaplicación y a evitar el desplazamiento es una de sus principales ventajas. Y todo esto ha sido demostrado en el estudio Pivot que ha liderado el doctor Muni. Entonces es una gran alternativa para tenerla en cuenta en nuestro arsenal de herramientas quirúrgicas, y que exige mucha destreza clínica, desde hacer un correcto mapeo con los dibujos, con una correcta ubicación de los desgarros, y la destreza quirúrgica técnica para el uso del oftalmoscopio indirecto, y si se va a hacer láser indirecto también. Muchos otros prefieren el crío. Bien, algunas preguntas que quedaron simplemente es el doctor Barrera nos preguntaba respecto a las fotografías, que no veía el gas. Bueno, y estuvieron comentando de que es porque la fotografía no era de campo amplio, ¿no? Eso es la principal razón, y además el tamaño de la burbuja pues es pequeña. Yo quería preguntarle al doctor Arana ¿por qué prefiere el CF6 en lugar del C3F8? ¿Cuál sería la razón por la que prefiere usar ese gas, o le es indistinto? Sí, la idea de usar SF6 versus el C3F8, que es otro tipo de agente tamponante que se podría usar en estos casos, es que lo que necesitamos en estos casos es una burbuja que se amplíe rápidamente y que a su misma vez se vaya de una manera, digamos, no tan rápida, pero que no quede tanto tiempo una burbuja de gas dentro del ojo. Entonces, el SF6 como gas es la alternativa perfecta como agente tamponante para este tipo de retinopexias neumáticas. Ahora, sé que en otros centros
la burbuja de elección o el gas de elección que se usa es C3F8, porque da un poquito más de tiempo a que el efecto de bomba del EPR y la posición retiniana que se logra pues, se dé en más tiempo, ¿no? Pero se ha visto que con el SF6, mientras más rápido se expanda, mejores resultados anatómicos se pueden tener. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Arana. Y, Manuel, ¿me permites? sí, cómo no. Adelante. Felicitaciones, Rodrigo. Quiero hacerte una pregunta sobre la técnica. ¿Haces el crío, colocas el gas y después haces el láser? Sí, básicamente lo que hago es en el mismo momento en que voy a poner el gas, o sea, primero hago crío, luego hago la paracentesis, hago la inyección del gas y dependiendo, en los dos casos que he hecho, lo he hecho a las 48 horas, hago el láser indirecto. Entonces, ¿qué me permite? Que la burbuja ya se amplió un poco, ya está cubriendo la zona del desgarro y a través de la burbuja se puede tener una imagen bastante panorámica de la zona donde está el desgarro. Entonces, cuando uno está con el láser indirecto, lo que necesita es tener buena visualización de la zona. Entonces, eso me ha ayudado a hacerlo a las 48 horas. Algunos lo hacen un poco más temprano, a las 24 horas, pero a las 48 horas me parece que la burbuja tiene un tamaño adecuado que repleta toda la zona donde está el desgarro y puedo tener una mejor visualización. Excelente, gracias. Muchas gracias por la presentación. A continuación, para cerrar la ronda de charlas, me complace presentar al doctor Marcelo Murillo Sasamoto. Como mencioné, el doctor Marcelo Murillo es el actual presidente de la Sociedad Boliviana de Retina y Vitrio. Él ha realizado un fellowship de retina en el Hospital Militar Central de México. Además es subespecialista en segmento anterior en el Hospital Militar Central de México. También tiene un fellow en glaucoma en el Hospital Aravind de India y también un fellow de entrenamiento en glaucoma en Yale. Entonces, adelante Marcelo, es un placer tenerte esta noche y vamos a escuchar tu presentación. Muchas gracias, Manu, agradecerte, a Santiago y a toda la Sociedad Peruana de Oftalmología, ¿no? A los oftalmólogos jóvenes igual y felicitarlos por el incentivo que tienen sobre los oftalmólogos jóvenes para comenzar a hacerse conocer y tener sus ideas más claras con este tipo de webinars. Voy a compartir pantalla. Hola. Estás con el micro apagado. Ok. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, el tema que voy a presentar es el Light Chromo Vitrectomy y resulta que con una serie de amigos conversando sobre los tipos de plataforma que se utilizan generalmente, entonces la gran mayoría utiliza plataformas Alcon, ¿no? Lamentablemente en la ciudad de La Paz, donde vivo,
que el aeropuerto está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la ciudad a 3.600. Hubo una temporada donde ninguna plataforma podía sernos de una ayuda por la altura, la presión atmosférica, y la gente de Oertli fue la que se encargó de colaborarnos y creando un chip para regular la presión atmosférica y poder trabajar tranquilamente con las vitrectomías, con las cirugías de catarata. Entonces, en La Paz manejamos prácticamente Oertli para todo. Y hablando con colegas, les decía que no cierren su mente, que no se mantengan solo con una plataforma, sino que también vean los beneficios de otro tipo de plataformas que pueden ser útiles en un futuro. Tal es el caso de esta técnica. Entonces voy a comentar un poquito en qué consiste. Ahí estamos. Entonces, Light Chromovitrectomy, en 2015 adquirimos el OS4, donde tenía una, y aquí lo voy a mostrar, en la plataforma tenía un juego de luces, de contraste, ¿no? Luces LED, donde según ellos se podía visualizar de mejor manera tanto el vítreo como el área de la mácula para poder hacer un peeling, y también la luz blanca, ¿no? Tendríamos ese tipo de contrastes, pero en realidad no se logró afianzar la utilidad real, ¿no? Quise hacer un peeling delimitante utilizando únicamente la luz azul, porque es lo que me comentaban que se podía hacer, y en realidad era bastante complicado. Entonces, lo que atinamos a hacer fue utilizarlo, pero utilizarlo asociado a diferentes tipos de tinciones. Utilizar este juego de contrastes con triamcinolona, utilizar el juego de contrastes con azul brillante para poder tener una mejor visualización de la membrana limitante interna y también para otro tipo de procedimientos, ¿no? Desprendimientos de retina, BRPs, etc. Entonces, hay una serie de estudios que comenzaron a aparecer sobre tipos de tinciones. Tenemos la de Mauricio Maya con la luteína, también otros tipos de frutas propias del Brasil, que si bien tenían parcialmente la limitante, pues no era una tinción que nos ayudaba, o una tinción deseada, si se lo puede llamar así. Luego una serie de microfiltrados para evitar endoftalmitis. Y por último, todos sabemos este estudio sobre la toxicidad del verde de indocianina, y en este estudio te comentan cómo se puede ir evitando este tipo de toxicidad. Pero esta simple hoja es la que nos ayudó a comenzar a ver de qué forma se puede implementar este tipo de técnicas de contraste de luces con las tinciones que usamos para cirugía de agujero macular, comenzando por agujero macular. Entonces, este juego de luces, aquí es donde comencé a ver en qué momento utilizaba el amarillo y el azul. La casa matriz te dice que tienes que usar, o se puede usar la luz amarilla y se puede visualizar mejor el vítreo, azul para ver la limitante, pero el juego en sí es el que, asociado con la tinción, es lo que nos llamaba la atención y queríamos ver cómo funcionaba. Entonces, trabajamos en conjunto con la plataforma Oertli para hacer esta nueva técnica que es el Light Chromovitrectomy. Entonces, esta es una cirugía de catarata convencional. Perdón. Y lo que queremos ir jugando con las tinciones, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Este es un resumen. Ahí estamos. Resulta que cuando coloco la triamcinolona en esta cirugía, hago el juego con la luz amarilla. Aumento la amarilla, bajo un poco la luz azul para poder trabajar, ¿no? Es prácticamente eso para el vitro. Ahorita estamos con luz amarilla. Y para cuando se trata de la cirugía macular, aparte de la tinción, aquí hacemos el cambio, ¿no? La regulación de la luz para poder tener mejor visualización de la limitante. Creo que miro al comienzo. Voy avanzando. Y de esa manera poder trabajar de mejor forma. Ahí estamos. Entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de
técnicas nos han sido de bastante ayuda. Y no únicamente hemos utilizado esta técnica con el GRASS para hacer un peeling, sino con otro tipo de instrumental también. Ahorita lo vamos a mostrar. Podemos utilizar tijeras incluso. Tenemos una excelente visualización de la limitante. Ahorita vamos a poder ver de mejor forma. Es en esta, sí. Ahí estamos haciendo el peeling, que lo podemos hacer, ¿no?, con las pinzas para hacer el limitorrhexis. Pero al mismo tiempo, en este caso, tuve algo de dificultad y con un FlexiTip en excelente visualización se pueden diferenciar adecuadamente los contrastes y en realidad sí fue muy bien, ¿no? Y va muy bien con otro tipo de técnicas también para desprendimientos de retina. En este caso utilizamos suero autólogo para cerrar el agujero. Ahí inducimos el sangrado en uno de los vasitos y lo asociamos con triamcinolona. ¿No? A los depósitos de triamcinolona nos ayudan a mantener el suero autólogo ahí y de esa forma poder tener una retina, poder cerrar el agujero. Entonces, básicamente esa era la técnica nueva que estamos manejando y quería invitarlos también. Hemos creado una plataforma con colegas, con Manuel Nicoli, con Guido Bregliano y con Pedro Echagüe, que se llama LATAM Ophthalmology League. Y en este sábado vamos a tener la reunión de retina, el Retina LATAM, y están cordialmente todos invitados. Va a estar con nosotros un compatriota suyo, el doctor José Antonio Roca. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante las ayudas que te da la tecnología ahora y cómo las aprovechas. Definitivamente en cirugía de retina y más aún en mácula, la visualización es una gran ayuda, y tener una buena visualización es fundamental para que toda la cirugía marche bien. Muchísimas gracias, ha estado muy interesante y pues sí, tiene razón, hay que estar abiertos a todo tipo de plataformas. Mientras más se conozca y más herramientas se tenga, pues es mejor. Si tienen alguna pregunta en el auditorio para Marcelo, podrían hacerlo. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Cualquier pregunta, igual para cualquiera de los panelistas, lo que quieran participar acerca de las preguntas que quedaron de repente en el tintero y que no hemos podido mencionar, genial, sería genial. Ahí veo que hay varias discusiones en el chat, así que por ahí podemos tener alguna pregunta. Vamos a activar el micrófono a los doctores que están pidiendo intervención. El doctor Edio Arreda está pidiendo, sí, creo que... A ver, ahí me escucho. Sí. Adelante, doctor Barrera. Y por favor, quería ver si el doctor Muni estaba presente aún. No sé, is Dr. Muni with us? Yes, I'm here. Sí, please, Dr. Muni, can you speak about your complication in detecting of retinopexy pneumatic? Yes, there are a number of potential complications that can occur with pneumatic retinopexy. And one of the most common ones is fish eggs, which is the occurrence of small little bubbles that can develop due to the gas bubble injection technique. And sometimes these small bubbles can go underneath the retina, and they can compromise our success with the procedure.
And sometimes when that happens, you have to go to vitrectomy. You can use scleral depression to remove those bubbles, but occasionally, and I would say very rarely, we have to proceed with vitrectomy surgery. The other complication that can occur is that sometimes the gas can be injected. Again, this is a very rare complication. It can be injected in the space of petite between the lens and the zonules, and it can be entrapped anteriorly. And if that happens, the gas doesn't go posterior and occasionally can cause a larger tear. And then there's also a small risk of getting new retinal breaks, and that's probably the biggest thing to look out for. And so part of the technique involves a very thorough depressed examination at every visit to make sure that you don't have any new retinal tears. You know, we're kind of spoiled with vitrectomy because if we know we're doing a vitrectomy, we don't have to spend too much time, you know, doing a detailed thorough exam, because we know that under wide field viewing, we'll have a very nice view and be able to find all the breaks and treat them. So you don't have to, you know, make the patient go through that depressed examination to the same degree. And, you know, so, but with pneumatic retinopexy, it's very important to have a thorough examination at every time. The needle, occasionally, if you can touch the lens, so it's very important to go inferiorly over iris to avoid the cataract formation. And with the gas injection, you know, people worry like if the retina is very bullous, could the needle touch the retina? That's almost never happens. You know, the cases that Rodrigo showed were very bullous retinal detachments, but when you're injecting through the pars plana, the risk of complication is very small. The one thing I have to caution for people who are just going to start the procedure, the way that you get in trouble, because what happens is people will try one or two and they'll have a bad experience, and they get a case with very bad PVR and they say, oh, this technique doesn't work, I'm not going to do it. You know, there's an art to doing it. Just like when we learn buckling and any other surgery, it takes time to learn all the nuances, all the small modifications and things that allow you to do a good job with the technique as well. But early on in your experience, if it's not working, don't wait. Don't say that, oh, the pneumatic has failed and then do the surgery. You know, it's on Thursday, it failed, and wait until next Friday to do the surgery. Don't do that, because when you have a gas bubble in the eye with all the pigment and the vitreous, and it's failed and there's open breaks, inferior breaks, then you should proceed to vitrectomy or to a more definitive procedure, scleral buckle, right away. And we know that from the randomized trials, there's no greater risk of PVR with pneumatic retinopexy compared to vitrectomy or scleral buckle. But how you get in trouble is when you wait after it's been determined that it's a failed procedure. But that said, you know, when you look at when you do a pneumatic retinopexy, often you get residual fluid that can collect inferiorly away from the retinal break. And so every time you examine, you have to say, is the fluid getting better? Is it getting worse? Or is it getting the same? If it's getting better or staying the same, then you can monitor. If it's getting worse, then you know it's failed. You want to check that the patient's positioning properly, that the gas bubble is large enough. Sometimes we will inject a second gas bubble to get a larger size. But once it's failed, then you know, go on to vitrectomy surgery. And the one thing I'll tell you also about vitrectomy after a failed pneumatic is that make sure that you tell the patient to stay face down until you start your surgery, because what happens is the patient comes into the preoperative area and the nurse lies them down on the stretcher and the gas bubble is touching against the lens for 30 minutes or an hour. And then now you've had a failed pneumatic, and then you're going to start your vitrectomy and you can't see anything. And if you're doing phaco vitrectomy, that's fine. But if you're planning a primary vitrectomy, then it's complicated because you can't see as well, and then you can't remove the vitreous as well, and you're setting yourself up for another failure, you know. So I tell my patients to all maintain face down, to keep it away from the lens in phakic patients, and to protect the macula in all patients. And we know that when pneumatic retinopexy has failed, if you then proceed to a vitrectomy, that there is no worse outcome. So in all the randomized trials, even the failed cases, the failed pneumatics that had vitrectomy, they had the same outcomes as vitrectomy primarily, and the failed
pneumatics that had buckle had the same outcomes as buckle. So it's about knowing when to decide that it's a failure and proceed to surgery, and knowing when it's just residual fluid. And another mistake that you can make is you see residual fluid and you say, oh, there's still fluid inferiorly, even though the retina is attached at the top and the break is treated. Don't make the mistake of going to a vitrectomy, because what will happen is you'll have to now make a retinotomy inferiorly to get that fluid out. There's no open break when you go in to do your surgery. And so you have to create a break to drain the fluid. And then you'll be saying to yourself, why did I do the vitrectomy? I should have waited. So that has also occurred. And I learned that with experience. So these are just some of the things, you know, we can talk about it for hours and hours, but you really have to start doing them one by one and gaining this experience, you know, over time. Thank you so much. And your technique, Dr. Mooney, is similar. Cryotherapy first, the injection, and after 2 days, put the laser? Yeah, so are you asking why we did cryo and then laser after that again? Yes, okay. Yes, that's a good, so in my experience, you know, I've done about 1,200 to 1,500 pneumatics in my 10 years of practice. What I've noticed is that when I only do cryotherapy, there are the occasional cases, maybe 5% to 5 to 10% of the time, the patient, if they stop positioning after day, you know, I see them on day 2 or day 3, the retina is attached and they stop positioning. The patient's not compliant. The cryo scar is not strong enough to hold the retinal tear, or the adhesion is not strong enough by that time. And the retina can detach again from the same break. When you do laser around a retinal tear, even if the patient has stopped positioning, it's like any retinal tear, like any horseshoe tear that we treat in our clinics. It never detaches from that same tear, almost. It's very rare. And so I prefer, in general, laser retinopexy. However, you know, with our fellows like Luis and Alvaro here, you know, when they see small little holes, pseudophakic holes, I know that after the pneumatic, they're never going to see that hole again. And so I like that they treat with cryo so that they are confident that the break has been treated, that they know that they've treated the pathology. However, in examples like where there's pseudophakia or where there might be suspicion of other pathology, then we'll do a localized barricade laser. Paul Turnambi, who did the pneumatic retinopexy trial, said that the success rate of pneumatic retinopexy increased by 10% if you did 360 laser. And so what we're doing is just a modification of that. We're not doing 360, but if we have, for example, a temporal pseudophakic retinal detachment and a single hole superiorly, we'll laser that hole. But we know that, you know, in a certain proportion of patients, there's going to be other little holes, probably temporal on the temporal side, or the hole will be hard to see after, or maybe the cryoscar will not be strong enough before the patient stops positioning. And in order to just increase our odds so that its success rate maybe goes from 75 to 85%, we will do a temporal barricade, aura to aura, to be confident that we've treated anything we haven't seen and to give greater adhesion to the retina. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Okay, Dr. Mooney, we have a question about what quadrant do you prefer to introduce the needle? What gauge needle? Yes. Yeah. What quadrant? What quadrant? Yeah. Yeah. So the quadrant is, you always want to inject the gas at the highest point of the eye. So I like to have the patient look down. I have them lying on a stretcher and I have them looking down into the left or down into the right. I'm left-handed. If you're right-handed, you go where it's comfortable. I don't worry too much about the detachment itself. I would just you always want to inject superiorly. The mistake you can make is injecting from the inferior side or a lower part of the eye. Then you're going to get individual little fish eggs coming out of the needle. If you inject at the highest point, the gas will rise there and you'll get one single
gas bubble. So I would recommend going supratemporally or supranasally, do a little subconj anesthesia there, and then 4 millimeters back or 3.5 millimeters back, you put the needle halfway in, then pull back so the tip is barely in, and then you want to firmly inject the gas, not slowly, because again, if you do it very slow, individual bubbles will come and you'll get multiple fish eggs. The one other thing I should say, if you have a very large tear, like a gaping open hole in that quadrant, you may want to avoid that quadrant. So if it's a supratemporal large gaping retinal break, because if you happen to get fish eggs in that quadrant, as the bubbles rise there, they'll go under the retina. So you want to, in that case, go to the other quadrant, supranasally. Okay, thank you. Marcelo, en cuanto a esta técnica de retinopexia neumática, ¿cuán frecuente es para ti? ¿Cuál es tu tasa de éxito? Sí, la realizamos con bastante frecuencia y muchas veces en vez de usar el crío, no sé, utilizo la duopexia, ¿no? Para realizar las quemaduras a nivel de retina y me ha ido muy bien y estoy de acuerdo respecto a la agudeza visual, ¿no? Es lo que dice el estudio. La mejoría comparada con otro tipo de técnicas de la neumopexia es abismal. Obviamente los casos de complicaciones son los casos que también nos llaman mucho la atención. Hay que saber hablar con el paciente y es algo muy importante, ¿no? Porque el paciente está asumiendo que vas a solucionar el problema con el primer procedimiento. Entonces hay que hablar y tiene que ser consciente de que puede existir un segundo procedimiento, ¿no? Hay que elegir el tipo de paciente, yo diría. En cuanto a la cromovitrectomía, ¿qué agente prefieres para teñir limitante interna? Para el peeling delimitante, normalmente lo hago con azul brillante, pero no son las cantidades que usaba antes, ¿no? Entonces, me ayuda mucho a poner poca tinción, pero esa tinción me ayuda también con el contraste de luz a tener mejor visibilidad. Entonces, no utilizo tanto azul brillante, ese es un detalle, y para la triamcinolona, pues tampoco, es un poco de triamcinolona que utilizo, no es mucho para hacer un buen rasurado de la base del vitrio, tener mejor visibilidad de las estructuras, entonces minimizo la cantidad de tinción en la retina. Cuando usas este tipo de técnica de iluminación, ¿minimizas también la doble tinción que muchas veces se usa? En realidad no tengo, o sea, no suelo hacerlo ahora por separado, ¿no? Lo que es triamcinolona y azul brillante, no las hago a la par para hacer un doble peeling o ya no suelo hacerlo, ¿no? Me he acostumbrado mucho a los contrastes y con eso no tengo necesidad, en primer lugar. Y respecto, en un webinar igual un colega me preguntaba sobre la toxicidad. Entonces con Earthly, ellos tienen el estudio donde respecto a la toxicidad de la luz azul, tendríamos que estar media hora haciendo un peeling para que realmente sea tóxico. Y normalmente se lo hace entre 5 a 10 minutos a lo mucho. Y por eso la longitud de onda es de 465 nanómetros. En realidad no hay toxicidad si se lo hace hasta antes de los 30 minutos. Yo tengo una pregunta, doctor Murillo. Sí. Nosotros a veces he tenido la opinión de algunos de mis profesores que les gusta más cuando van a pelar membranas o van a hacer pelaje limitante, usar la luz focal en lugar de la luz, digamos, panorámica o el wide angle que normalmente usamos como luz. ¿Qué luz usa normalmente usted y qué opinión merece el hecho de que una luz focal nos puede dar mejor contraste en cuanto a visualización de las membranas? Para este tipo de cirugías, como han visto, utilizo primeramente un chandelier, ¿no? Entonces un chandelier ahí nos da una visión panorámica para poder trabajar y como dice Rodrigo, la luz focal es la que cambia de color justamente y es la que cambia a amarillo o azul o vamos haciendo los contrastes, el juego de contrastes. Entonces,
Con la luz focal es con la que trabajo, sí. ¿Con este tipo de iluminación has probado no usar triamcinolona y ayuda? Sí, he probado y no me ha ido muy bien, por eso prefiero asociar, ¿sí? Entonces, los dos juntos trabajan muy bien, pero por separado, solo luz, no tengo tan buena visibilidad. Manuel, Sí, cómo no, ¿me adelante. permites? Sí. Marcelo, qué gusto. Muy bonita tu charla, muy explicativa. Dime, tú que has hecho cirugías de vitrectomía en diferentes lugares, ¿es necesario hacer alguna dilución o un cambio especial en la dilución de los gases, ya sea C3F8 o SF6? ¿Tú dices en la altura? En la altura, exactamente, porque he escuchado que el gas, cuando se aplica al mismo porcentaje, la altura tiene una duración mucho mayor de la que Totalmente se ve en los cierto, libros. eso sí, totalmente cierto. Manejamos los mismos, la concentración expansiva, no expansiva, exactamente lo mismo, solo que la duración es mayor, ¿no? Entonces, en vez de que el C3F8 te dure un mes, te puede estar durando un mes y medio hasta 2. Esa es la diferencia. Tengo entendido que la diferencia es cuando hay cambio de altitud con el gas ya adentro. Exactamente, digamos, tenemos pacientes que vienen de Cochabamba, que es una ciudad que está a 2.500, o a veces de Santa Cruz, ¿no? Entonces, cuando el gas está en 80, 70%, ya les permitimos que viajen por tierra, y hay una zona que está a 5.000 metros. Entonces ahí el paciente pasa por esa zona con EDMOX, con todos los cuidados correspondientes, pero si ese 80%, porque ya hemos comprobado, pasa por esa zona y la burbuja de gas está a 80%, entonces ahí sí tenemos mucha complicación. Tiene que ser de 70 para abajo. Es algo bastante interesante, ¿no? El juego de gases en la altura, sí. Muy bien. Bien, hemos llegado al fin de la sesión. Quiero hacer el cierre, no sin antes reconocer y agradecer todo el esfuerzo desplegado para esta sesión a Santiago Encinas, que realmente es quien ha trabajado duro para que esta sesión se haga realidad, y le agradezco haberme invitado para moderar esta sesión. Muchas gracias, Santiago, y solo pedirle a todos los oftalmólogos que se adhieran. Esto es una iniciativa libre, no hace falta solo estar asociado, obviamente, a la Sociedad Peruana de Oftalmología, pero pueden comunicarse con Santiago, conmigo, para participar de forma activa en las sesiones futuras. Y este es un grupo de todos, y pues con una frase célebre acá del maestro Barrera: todos somos jóvenes. La juventud es un estado del alma más que un tiempo. Y exactamente. se quiere es intercambiar experiencias, lo que están haciendo los jóvenes, las experiencias que están teniendo, y pues nada mejor que tener a los maestros en línea para poder consultar directamente y enriquecer todos nuestros conocimientos. Finalmente, agradecer a todos nuestros participantes, a todos los ponentes de esta primera sesión, de esta histórica primera sesión de los jóvenes oftalmólogos peruanos, a la doctora Lorena Paredes por su brillante presentación, al doctor Rodrigo Arana, y a nuestro amigo Marcelo Murillo. Muchísimas gracias. Y pues solo dejar a Santiago la despedida. Nada, como bien dice Manuel, esto es de todos, esto no es digamos, esta es la plataforma que a ustedes como nuestros maestros le pedimos que lo impulsen a sus fellows, a sus residentes. Si ven que tienen un caso, mándenlos con nosotros para que podamos ponerlos, para que pueda haber esa vitrina, decirle gracias en realidad a la sociedad, ¿no? al consejo directivo, a la cabeza del doctor Juan Carlos Corbera, porque además están todos presentes. Está el doctor Dino Nateri, el doctor Gustavo Avilés, he visto a la doctora Magali Buendía y a varios de los consejos directivos. En realidad, gracias por esta confianza. Sé que han puesto
la confianza en este proyecto y que vamos a salir adelante. Ya es un poquito avanzada la hora, más para Marcelo que tiene creo que una hora más allá, pero agradecerles a todos y decirles que el próximo mes hay una nueva sesión con más sorpresas. Le dije a Marcelo por interno que era un poco nuestra inspiración ver cómo ellos habían logrado tener esta dinámica tan digamos, activa de oftalmólogos jóvenes bolivianos, así que en eso vamos, Marcelo, vamos a alcanzarte, y como conversamos, hacer una sesión conjunta de repente pronto, así que nada, muchísimas gracias, y los esperamos el siguiente mes, y obviamente para todas las demás sesiones de la sociedad. Nada, un aplauso para los ponentes, y muchas gracias por su participación. Thank you, Dr. Munich. Buenas noches, nos vemos pronto todos. Gracias, Marcelo, lo máximo, gracias. Saludos a los amigos de Bolivia, José Carlos, Marcelo, Olivia. Doctor Manuel, gracias por todo, un abrazo. Lorenita. Maestro Avilés. Maestro, ahí está Maestro Barrea también. Santi, éxitos. Gracias a todos. Y no se olviden a mandarnos sus casos para poder verlos aquí. Gracias. Buenas noches con todos. Chao, Lore. Adiós.